¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Miren, vamos a continuar con la realización de la bella princesa Ariel. Ya la vieron, qué hermosa está, con una carita súper tierna. Las aletas, toda ella quedó muy bonita. Muy bien, amigas, ¿qué creen? Que yo quería que quedara en este video ya terminada. Pensé que iba a ser así, pero no, amigas. Vamos a tener que irnos a un tercer video. Sinceramente lo prefiero así, a irme rápido y que queden dudas, que prefiero irme así. Mientras mejor quede la muñequita, mejor. Yo siempre lo digo, cuando son personajes es muy importante los detalles. Cuando es una muñequita que no es un personaje, pues si ustedes por ahí le cambian alguna cosita, no pasa nada, pero los personajes se tienen que parecer mucho y yo prefiero explicarles perfectamente para que no hayan dudas y que les quede muy bien. El siguiente tutorial ya, ese sí sería muy rápido, porque ya nada más serían los detalles de las aletas, ese detalle que tiene en la cintura, su brasier, la florecita, esos detalles que se hacen ya muy rápidos. Pero si yo los meto en este tutorial, va a ser un tutorial muy largo y ya saben que no puedo, amigas. Bueno, suscríbanse, den like, comenten, activen la campanita de notificaciones, compartan. Muy bien, amigas, vamos a comenzar con el tutorial. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hecho la cabecita de la bella Ariel. Aquí ya hice en este ojo las pestañitas. Del otro lado vamos a colocar la otra pestaña. Ensartan su aguja lanera de color negro, la meten por donde quieran. Yo la voy a meter por aquí abajo. Ahí se ven los hilos del otro ojito. Y van a meterlo, miren, en la parte de en medio de esta parte del ojito, así como lo están viendo en la imagen, pegadito al ojo. Jalan y dejan una hebra, porque con esto vamos a atar más adelante. Envuelven el ojo como están viendo y van a meter la aguja del otro lado, exactamente del otro lado, vean. Aquí va a entrar pegadito al ojo y vamos a salir también en la parte central, pero ahora de arriba. Es que, ¿qué creen? Que ahí, como está el seguro del ojo, como que no me ayuda mucho para que entre mi aguja, se atora ahí en el seguro del ojo. Pero nada, es imposible y lo vamos a lograr. Muy bien, amigas. Tiene que entrar en la parte de arriba, también bien centradito, bien centradito, amigas. Ahí está, ya entró la puntita, iba para adentro. Ahí ya quedó. Muy bien, amigas. Jalen. La hebra debe de ser completa, no la hagan delgada, porque si no se puede perder este detalle ahí entre el ojito. Jalan. No tanto, solamente vamos a buscar aquí que se forme un arco. Si le jalan demasiado, se va a meter abajo del ojo o se puede llegar a formar ahí como un pico en la parte alta. Pueden acomodarlo bien con su agujita lanera, ya que quedó como a ustedes les guste. Vamos a volver a meter la aguja ahora por la parte de arriba, en el mismo punto, pero por la parte de arriba de la hebra. Nos vamos a regresar aquí en esta parte, porque de aquí vamos a realizar la pestañita. Vamos a procurar que quede lo más parecido a la otra. A veces estos detalles simples, cuestan un poco de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que quedar lo más parecida a la anterior, a la primera que hicimos. Entonces yo siempre les he dicho, los detalles son muy importantes. En los detalles es donde hacemos la diferencia, amigas. Así es que si no les gustó la primera, pues lo deshacen y lo vuelven a hacer. ¿Dónde está el problema? Miren, vamos a observar el primer ojo. Yo me recorrí un punto a la derecha y un punto hacia arriba, vean. Y luego me recorro una vuelta hacia arriba y me voy un poquitín hacia la izquierda.
Si necesitan ver el video varias veces, pausarlo y poco a poco, todas las veces que ustedes quieran lo pueden hacer. Repito, los detalles son muy, muy importantes. Muy bien, amigas. Acomoden ya nada más con su misma agujita. Y vamos a tratar de que quede lo más parecido. Aquí no se parece tanto. Vamos a ver si acomodando con la aguja logramos que se parezca. Repito, si ven que no se parece mucho, pues lo hacen otra vez. Eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema, amigas. Voy a dejarlo así. Lo acomodo más adelante para continuar con el tutorial y esto no se vaya a alargar más. Pero les digo, si a ustedes no les convence, lo van a hacer cuantas veces sea necesario hasta que ustedes queden convencidas. Esto que nosotros hacemos es muy bonito porque nos da la oportunidad de corregir. Siempre podemos corregir hasta que quede a nuestro gusto y prácticamente no desperdiciamos nada de material. Así es que miren, a mí ya me gustó, ¿eh? A mí sí me gustó. Muy bien, amigas, vamos a continuar colocando la cabecita al cuerpo. Miren, toman sus tijeras y las van a introducir en esta parte con mucho cuidado para no romper su labor y van a comenzar a hacer un hueco. Tengan mucho cuidado, háganlo despacito. Van a hacer un hueco porque por aquí vamos a introducir el cuerpo. Miren, también pueden ayudarse con un crochet, aquí ya es más seguro, no se les rompería la labor. Hasta con un bolígrafo le quitan la punta, aunque sea así lo meten de todas maneras adentro, no si se llega a pintar no se ve y no va a llegar hasta arriba, o sea, no necesitan que hacer el hueco hasta la cabecita. Una vez que lo ahuecaron, ya vamos a poder introducir aquí el alambre. Miren. Allí está. Y aquí me parece que dejé el alambre un poco largo. Es mejor que quede un poco largo a que nos haya quedado corto y que la cabecita se vaya de lado. Si les pasó esto, simplemente toman sus pinzas. Incluso con sus manitas lo pueden hacer, porque es muy flexible el alambre que utilizamos. Pero bueno, aquí con las pinzas me voy a ayudar para hacer un pequeño doblez. Miren. ¿Qué será? Un centímetro, centímetro y medio. No es mucho lo que doblé aquí. Tampoco doblen demasiado para que no vaya a quedar muy pequeño el alambre. Y lo vuelven a meter. Ya está, como ya, miren, ahí ahora sí quedó perfecto. Como ya lo protegimos con la cinta, pues ya quedó perfecto. Y vean, tengan cuidado de que quede mirando perfectamente hacia enfrente, hacia la parte de enfrente. No vaya a quedarles la cabecita de lado. Una vez que ya la ubicaron bien, visualmente ustedes van a ver en qué punto cae esa hebra que dejamos en la cabeza. Miren, yo veo que cae en este punto, pues ahí voy a empezar a coser. Un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Un punto de la cabeza y un punto del cuerpo. Fíjense que he notado que hay personas a las que no les gusta coser la cabeza al cuerpo. Por ahí una vez me mandó un comentario una suscriptora, porque hay otra técnica que quizás la mayoría de ustedes conocen, que es seguirse de largo, o sea, cosen el cuerpo y se siguen cosiendo la cabeza de una sola pieza. Poco a poco iremos haciendo todas esas técnicas, pero yo respeto mucho, ¿verdad? Siempre me gusta respetar, pero creo que pues unas cuantas puntaditas no es nada complicado y nosotros siempre lo hemos hecho así y nos ha funcionado bien, pero sí, ya haremos proyectos en los que nos sigamos de corrido del cuerpo, que quede todo el cuerpo en una sola pieza para que pues hagamos cosas diferentes, ¿no creen? Así, ay, miren nada más. Por eso no les gusta coser, porque se les atora en el bracito. Muy bien, amigas. Nos vamos a seguir así, un punto del cuello, un punto de la cabeza, un punto del cuello, hasta llegar al último punto. En el último punto van a hacer un nudito, 2 nuditos y pierden hacia acá. Muy bien, vamos a realizar eso. Aquí, así es como va a quedar ya, miren. Quedó súper firme, amigas. Quedó muy bonito ya. Muy bien, aquí ya coloqué una ceja.
Van a tomar la hebra de color rojo o si quieren ustedes en negro, adelante, pero yo siempre digo que cuando hacemos personajes, sugiero que tomen hebra, bueno, que vean más bien una fotografía del personaje que están haciendo para que se guíen y traten de que les quede lo más parecido. Yo lo que hice aquí fue colocar alfileres. Ya que hice una ceja, coloqué alfileres en la otra para que me queden exactamente igual. Muy bien, ahora voy a introducir mi hebra de este lado. Ahí donde tenía el alfiler la saco. Dejo como siempre una hebra para coser después. Y ahora la voy a... miren cómo quedó. De donde termina la pestaña más larga, 2 vueltas hacia arriba, 1 y 2. Y un poquitito inclinado, miren. Allí es donde quedó. Donde ya tengo mi marca son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Allí ya de todas maneras ya puse la marca y ahí voy a entrar. Si quisiera seguirme a la otra ceja, pues ya vieron cómo se hace. Aquí me voy a regresar donde entré inicialmente para perder mi hebra. Pero si ustedes quieren seguirse, sacarían su aguja allí y después hacia acá. Para que de una vez de una sola vez hagan las 2 cejas. Yo lo hago así pues para mostrarles cómo se hace. Pero pueden hacer las 2 cejas de una sola vez. Y si quieren que les quede bien a la primera, pues primero coloquen los alfileres. Ahora voy a perder la hebra por dentro de la cabecita. Esto nunca se nota, pero de todas maneras aquí va a llevar su pelito, así es que pues menos se va a notar. Muy bien. Así va quedando, empieza a tomar forma nuestra sirenita, empiezan a salir cosas bellas de nuestras manitas mágicas. Muy bien, amigas, vamos a colocar ahora la nariz. Si quieren ayudarse nuevamente con alfileres, ubiquen bien la parte central de la carita de su muñequita y una vez que la tengan ubicada pueden ustedes colocar alfileres para que vayan a la segura de que les va a quedar bien hechecita, no les vaya a quedar chueca. Ya ensarté aquí una aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en otras ocasiones. En cualquier puntito vamos a meter y vamos a sacar. Yo en esta ocasión voy a sacarlo aquí donde tengo este alfiler, pero pueden ustedes perfectamente sacar su aguja en cualquiera de las 2 marcas que hayan puesto. Yo me vine hasta acá, pero ustedes pueden hacerlo en cualquiera de los 2. Es lo mismo. Ahí había salido, amigas, y me volví. Aquí, es que quiero salir exactamente, ahí está, ¿no? Ahí está, es que salía como un pelín más allá y no me gustó. Muy bien, dejamos como siempre ese pedacito de hebra para atar más adelante y vamos a comenzar a dar puntadas. Meto la aguja donde tenía mi otra marca y vamos a empezar a dar puntadas hasta que la nariz quede a nuestro gusto. Miren, ahí va una puntadita, otra puntadita y así van a ir haciendo puntadas hasta que quede como a ustedes más les guste, amigas. Muy bien. ¿A poco no, Ariel? Está bien hermosa, amigas. La verdad me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado y se animen a realizarla. Está bien bonita esta Ariel. Poco a poquito vamos a ir haciendo a todas las princesas, amigas, para que se vayan preparando. Vamos a hacer nuestra colección ahí poco a poquito, amigas. Hay muchas en YouTube, hay muchas muy hermosas en YouTube, pero vamos a hacer las nuestras con nuestro propio estilo, ¿les parece? Muy bien, aquí para mí ya es suficiente. Voy a sacar en donde entré, mi hebra en donde entré, por ahí voy a salir y voy a hacer un nudo y perder hacia adentro. Así es como quedó la naricita. Acomódenla con la punta de la aguja lanera de la parte donde ensartamos. Ya nomás si quieren darle forma y listo. Muy bien, vamos a comenzar ahora con la realización del cabello. Vamos a hacer un anillo mágico. En el anillo mágico vamos a hacer primero 3 cadenas. 1, 2 y 3. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer dentro del anillo mágico 12 puntos altos. Aquí va 1, 2,
enganchamos, entramos en el anillo mágico, tejemos 2 y luego 2. Vamos a hacer 12. Miren, aquí ya están los 12. Van a jalar la hebra para que se cierre su anillo mágico perfectamente. Van a ubicarse en el primer punto que hicimos. Allí van a hacer un punto deslizado. Así vean, un punto deslizado. Levantan con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a partir de ahorita trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer las vueltas que vamos a hacer, todas van a ser en bucle trasero. Vamos a hacer un punto alto. Aquí está el primero y un aumento de punto alto en el siguiente punto. 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí va el primero y allí mismo voy a hacer otro más. Esto voy a hacer durante toda la vuelta. Recuerden trabajar en bucle trasero. Vamos a terminar esta vuelta con 18 puntos altos, amigas. Así es como nos vamos a ir. Recuerden, toda la vuelta va a ser en puntos altos. Al final hacen un punto deslizado y van a levantar con 3 cadenas. Así es como quedó, vean. Aquí ya hice el punto deslizado, levanté con 3 cadenas. En la vuelta 3 vamos a hacer. Vamos a comenzar haciendo, trabajando en bucle trasero. Vamos a hacer un punto alto y un aumento de punto alto. Estaríamos terminando esta vuelta con 27 puntos. Así es como va quedando. Vamos a realizar la última vuelta para la peluquita. Vamos a hacer un punto alto en bucle trasero. Un punto alto y a partir de aquí hasta finalizar la vuelta voy a hacer un punto alto y un aumento. Eso lo voy a hacer 13 veces. Estaría finalizando la vuelta con 40 puntos. Muy bien, así es como va a quedar la peluquita, amigas. De esta manera va a quedar la peluquita realizada. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer 50 cadenas. Aquí voy a realizar las 50 cadenas y regreso, amigas, no tardó. Miren, aquí ya realicé las 50 cadenas. Así es como nos va a quedar. Voy a hacer otras 2 cadenitas. Ya sabemos que esta es solo para subir nuestra labor. Voy a hacer 2 más. 1 y 2. Y a partir de aquí voy a empezar a trabajar en medios puntos altos. Ya saben que esas 2 últimas cadenas nos las saltamos y vamos a hacer 50 medios puntos altos. Un medio punto alto en cada una de las cadenas que hicimos. Ay, amiga, se me está cayendo mucho el cabello. Muy bien. Vamos a hacer así, medios puntos altos, 1 en cada una de las cadenas hasta finalizar todas las cadenas. Voy a realizarlo y les voy a decir qué vamos a hacer. Muchas de ustedes ya saben, tengo un tutorial de cómo hacer este cabello. Miren, aquí ya llegué arriba, ya terminé todos mis puntos altos, me salto este punto y este también, y en el que siga hago un punto deslizado. Y voy a hacer lo mismo. Tengo que tener 3 cabellos como 3 cabellos de 50 medios puntos altos. Miren, aquí ya realicé esos cabellos. Vamos a hacer ahora 11 cabellos de 40 medios puntos altos. Van a ser 40 cadenas más 2 para subir y se regresan haciendo 40 medios puntos altos. Van a hacer esa misma acción alrededor de toda la peluquita. Al final van a tener 11 cabellos de 40 puntos. Y así es como va a quedar al final, amigas. Tenemos estos 3 cabellos de un tamaño un poquitito más grande. Más al rato les digo por qué. Y miren, vamos a realizar lo mismo que realizamos aquí, lo vamos a hacer de ahora en adelante. Cabellos de 40 puntos. En este momento vamos a dejar hebra largas en una cadenita, aprietan fuerte y van a dejar hebra larga porque con esta hebra vamos a coser más adelante a la cabeza, la peluca. Aquí ya dejé la hebra larga, amigas. Muy bien. Como les decía, vamos a hacer ahora lo mismo
en cada uno de los bucles que dejamos libres. Voy a acercar un poquito mi cámara. Lo mismo vamos a hacer en cada uno de los bucles que dejamos libres cuando hicimos la peluca. Miren, hay mis dos perritos peleando. Miren, en cada uno de estos vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cabellos de 40 puntos, de 40 medios puntos. Solo son 3 de 50. Todos los demás cabellos los vamos a hacer de 40. Vamos a meter aquí la hebra. Y vamos a hacer aquí nuestras 40 cadenas más las dos últimas que nos van a servir para subir. Ya saben, hacen las 40 cadenas, 42 cadenas, se regresan haciendo 40 medios puntos altos. Una vez que hicieron esos 40 medios puntos altos, se van a saltar 2 puntos y comienzan de nuevo. Y todo eso lo van a hacer aquí, en los bucles que nos quedaron libres, amigas. Muy bien, aquí se regresan, hacen otra vez, se saltan 2 puntos y otra vez comienzan con sus 40 cadenas más 2 para subir. Muy bien, amigas, voy a realizar todo eso y regreso. Así quedó el cabellito, vean. Por eso se le ve bien bonito, porque quedó con mucho cabello bien tupido, amigas. Así es como va a quedar. Miren, queda muy bonito, pero la sirenita no tiene el pelo tan chino. Ella no tiene el pelo tan chino. ¿Qué vamos a hacer? Si ya vieron mi tutorial de cómo hacer el cabello lacio, eso mismo vamos a hacer ahorita. Déjenme nada más perder aquí una hebrita que está aquí como que estorbando. De todas maneras, con la colocación del cabello, todas estas hebras se van a acabar perdiendo, pero mejor la echamos para atrás porque aquí se ve feíta. Miren, ahí quedó ya. Ahí la vamos a dejar abajo. Ahí se va a perder de todas maneras. Muy bien. Les decía que si ya vieron mi video donde les digo cómo hacer un cabello lacio, ya saben también lo que vamos a hacer ahora. Pero miren, les repito que la sirenita no tiene el pelo tan chino. La sirenita tiene el pelo un poquito más lacio. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a laciar un poquito el cabellito. ¿Les parece? Para que se vea más natural, para que se vea más parecido a la imagen de nuestra sirenita. Si quieren utilizar esta técnica de cabello para otros proyectos que tengan, para otras muñecas y lo quieren chino, miren, así es como les va a quedar y queda súper bonito y muy tupido el cabellito. Y se hace rápido, parece que no, pero se hace muy rápido. Muy bien, pero como les comentaba, miren qué bonito se ve así. Así como queda chinito, pero nosotros no lo necesitamos así por ahora. Lo que vamos a hacer es planchar un poco el cabello. Con nuestra plancha para el cabello, el que usamos para nosotros, vamos a darle unas pasaditas. Poquito, no lo planchen demasiado porque tampoco lo queremos tan lacio, porque la sirenita tampoco tiene el pelo tan lacio, lo tiene un poquitín ondulado. Así es que le damos unas 2 pasaditas y listo. Si ustedes no tienen una plancha para cabello, pueden utilizar una plancha convencional. Nada más no le aplasten mucho. Pueden poner, yo sugiero que pongan un trapito húmedo encima del cabellito y vayan pasando la plancha, pero no la aplasten mucho, suavecito. Pero si tienen una plancha de estas, pues mucho mejor. De esa manera vamos a ir alaciando cada cabello. Es muy rápido, amigas, con el calor de la plancha para cabello es muy rápido, vean. Y nos va a dar la forma de pelo que nosotros queremos. No lo queremos tan chino. ¿Ven? Otro más. Si quieren ir de 2 en 2, también, También. Y miren lo rápido que es. Y es que no vuelvo a decir, no lo quiero tan lacio. Si lo quisiéramos lacio, le damos más pasadas, lo planchamos más despacio. Pero no lo queremos tampoco tan lacio. Muy bien, voy a hacer esto con cada uno de los cabellitos. Si lo van a hacer con plancha, tengan por favor mucho cuidado. Muy bien, miren, aquí ya acomodé la peluquita. Miren, toda la primer capa es la que coloqué en la cabecita. Debe de quedar como que esas 3 hebras que hicimos largas deben de quedar al frente.
Esas tres exactamente al frente de nuestra muñequita. Ella la vamos a peinar de lado. Entonces, para que como van a quedar de lado, a la hora de acomodarlos quedaban muy cortos y no se ve bien. Por eso esas tres cabellitos van a quedar exactamente enfrente de la muñequita. Van a colocar la peluquita unas 8 vueltas a partir de donde termina el ojo. Unas 8 vueltas arriba. No les vaya a quedar muy adelante o muy atrás, porque entonces ya no perdería, ya perdería pues son detalles que nos ayudan mucho a que la muñequita se vea bonita. A la hora de peinarla van a ver por qué necesitamos unas 8 vueltas a partir de donde termina el ojito, de la parte de arriba del ojo. Y vamos a empezar a coser de esta manera, vean. Vamos a hacer puntadas. No hay necesidad de que nos vayamos punto por punto. No hay aquí se me desensartó, pero miren, aquí donde hicieron un punto, ahí sí se meten luego, luego muy cerquitita. Donde sacaron la hebra, ahí van a entrar muy, muy cerquitita. Pero ya después cuando vuelven a entrar, ya pueden ustedes, cuando la sacan más bien, ya pueden ustedes dejar un cierto espacio. ¿Ven? Miren. Muy bien, aquí es lo que les decía, meten la hebra aquí muy, muy cerca de donde salieron, muy cerca vuelven a entrar y ya se pasan a seguir cosiendo. Aquí sí ya un tramita, poco tan grande, porque entonces sí, pues no, pero sí no necesita ser tan no necesita estar tan pegado uno de otro. Sí, el segundo punto sí, aquí sí. Inmediatamente entramos muy, muy cerquita, como que la distancia de un punto más o menos, y ya salimos más lejecillos. Y así nos vamos a ir hasta terminar de coser toda la peluquita. Miren, ahí está. Voy a terminar de coser. Así es como va a quedar colocado el cabellito, vean. Solo cosimos la peluquita, todo el demás cabellito está allá arriba. Así es como va a quedar, amigas. Estos tres cabellos largos se quedan aquí adelante, bien ubicados, amigas, Vamos a comenzar a acomodar el cabellito. Vamos a tratar de que así como va cayendo, solo este cabello lo hice ligeramente hacia atrás de la muñequita. Todos los demás cabellos vamos a tratar de que con la naturalidad con la que va cayendo, así los vamos a acomodar. Que quedan huecos, no importa, tenemos mucho, mucho cabello para cubrir esos huecos, amigas. Cuando coloquen la segunda capa de cabello, también con la misma naturalidad que les va a pedir cada cabello, van a ir cubriendo esos huecos. Así es que no importa, miren, ahorita desde aquí los pueden acomodar, pero traten de que con la misma naturalidad que cae cada cabello, los van acomodando y la segunda capa van a hacer lo mismo. Con la misma naturalidad cubriendo esos huecos y así les va a quedar, miren. Así, yo ya acomodé aquí todas las capas de cabellito, repito, con la misma naturalidad. Algunas los van a tener a lo mejor que ajustar un poco a la derecha, un poco a la izquierda, para que quede bien, bien acomodadita, se tapen huecos y se vea muy bonita. En esta parte de enfrente, como pueden ustedes ver, miren, aquí están los tres cabellos largos. En la segunda capa dejé 2 y en la tercera capa dejé solo 1. Esto ahorita lo acomodo, de todas maneras se va a perder en el acomodo. En la última capa solo son 4 cabellos, a esos sí los acomodé todos. Muy bien, ahora esta es una de las partes importantes, amigas. Acomoden muy bien para que el rostro de la muñequita se vea muy bonito. Como acomoden el cabello va a ayudar mucho a que se vea dulce, que se vea tierna y que se parezca a la original. Miren. Aquí este cabello, el que quedó aquí, lo acomodo de esta manera. Todavía no coso. Después acomodo los otros 3 hacia acá, vean. Y los 3 más largos, vean cómo los voy a ir acomodando. Como que los volteo y los voy acomodando. ¿Ven? Esta es la forma. Esta es una opción. A lo mejor ustedes tienen otra forma y les va a quedar mucho más bonito. ¿Ven? Ya con uno de los mismos cabellitos, ya que acomodaron bien, bien, bien. Vean. Voy a ocupar este cabello, Ahorita van a ver cómo lo voy a acomodar. Vamos a bueno, aquí ya le voy a poner aquí porque creo que me viene sobrando. Acomodamos de nuevo. Les digo, estas son solo una idea. Y con uno de los cabellitos simplemente lo vamos a acomodar hacia atrás.
Si no les gusta la primera, vuélvanlo a acomodar. Si no les gusta la segunda, vuelvan. Es bien importante este paso. El acomodo del cabello es bien, bien importante porque es lo que va a hacer que nuestra muñequita luzca y que se parezca lo más posible a nuestra princesita original. Miren, ahí quedó el cabello bien acomodadito, amigas. Le voy a poner aquí un alfiler para que ustedes vean. Y vean qué preciosa quedó nuestra princesita Ariel. Espero que a ustedes les esté gustando tanto, tanto como a mí, amigas. Esta es, les digo, una opción. Ustedes pueden acomodarle el pelo como a ustedes más les guste. Amigas, yo quería que en este tutorial quedara terminada nuestra muñequita, pero no va a ser posible. Faltan muchos detalles y el equipo no me deja subir videos más largos. En el siguiente la terminamos. Va a ser un video, espero, rápido porque ya son pocos los detalles. Así es que cuídense mucho, nos vemos pronto y bye, bye.